Siempre le voy a Y estar... vamos a empezar a ver historia clínica, doctor. Así es. Siempre les voy a estar preguntando en qué nos quedamos, porque como son 3 grupos, me cuatrapeó ahí en qué me quedé con uno y con otro grupo, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar lo que es la historia clínica. ¿Me da la función de compartir, por favor, doctora? Ya se ve, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Eh, bien, en los países desarrollados, como los países europeos, Japón, algunos países asiáticos, Estados Unidos, ha habido un desarrollo tecnológico extraordinario en medicina y específicamente en cardiología. Quizás la cardiología sea una de las ramas o de las disciplinas médicas donde más desarrollo tecnológico ha habido. De tal forma que allá tienen muchas formas de llegar a un diagnóstico más preciso desde el punto de vista cardiovascular, ¿sí? Un paciente con sospecha de enfermedad cardiovascular tiene que ser sometido no solamente al escrutinio de la historia clínica, sino a estudios extensivos que lleven a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento, ¿sí? Y no solamente para diagnóstico de la enfermedad, sino para establecer una estratificación de riesgo o de, vamos a decir, que el paciente tenga, saber cuál es su pronóstico a un futuro, ¿sí? Para eso son los estudios. Para obtener los datos clínicos iniciales, pues el paciente debe ser sometido a un interrogatorio, que puede ser directo, indirecto, como ya lo sabemos. En propedéutica es un interrogatorio directo con el paciente o con el familiar o la persona que va acompañando al paciente, ¿sí? Igualmente puede ser un interrogatorio dirigido o explícito o explayado por parte del paciente. Tiene sus ventajas de que ustedes estén preguntando de forma precisa los datos de la historia clínica, eh, pero tiene sus desventajas, porque se pierden muchos datos que quizás el paciente tenga guardados. El dejar al paciente que se exprese ampliamente tiene ventajas y desventajas también, por supuesto. El dejar que hable libremente nos puede dar muchos datos que quizás con un interrogatorio dirigido no podríamos obtener, pero también vamos a obtener datos innecesarios y se pierde mucho tiempo. Entonces, todo depende de el interés del interrogador, cómo obtener los datos. De tal forma que sabemos que en esos países desarrollados, la historia clínica la han delegado o la han relegado a un término secundario. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos hospitales donde la historia clínica se las dejan a las enfermeras. Desgraciadamente, eh, sabemos que la historia clínica es la herramienta principal para el diagnóstico de muchas enfermedades, sobre todo las cardiovasculares. No debe de dejarse a nadie más que el médico que está haciendo o está tratando de hacer el diagnóstico, porque de otra forma no va a dar con bola, va a empezar a tener problemas en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente. Aquí en nuestro país, que somos un país subdesarrollado, nuestra arma principal para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares es la historia clínica. Y una historia clínica bien hecha, bien estructurada, nos puede dar un buen diagnóstico. Todos los demás estudios pueden resultar innecesarios, algunos, ¿sí? De hecho, hay algunas enfermedades que son prácticamente de diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir? Que algunas enfermedades cardiovasculares son, son diagnosticadas por los datos que el paciente aporta y por los datos que el médico obtuvo. Puede tener estudios extensivos muy sofisticados, pero siempre va a ser marcada por el diagnóstico de la historia clínica, el que nos está
dando la pauta, ¿sí? Por ejemplo, la cardiopatía isquémica. En los pacientes que tienen angina de pecho, el diagnóstico de angina de pecho es clínico, no es electrocardiográfico, ni es hemodinámico, ni es por ecocardiografía, es eminentemente clínico. O sea, si ustedes les llega el paciente con dolor precordial y ustedes interrogan al paciente y les dan los datos clínicos de un dolor de tipo anginoso, es angina de pecho mientras no se demuestre lo contrario. Así se le pueden hacer ustedes ecocardiografía intravascular, o sea, el IBUS, pueden hacerle cateterismo incluso, pueden hacerle cualquier estudio, que todo salga negativo. Si el paciente les refiere dolor precordial, sugestivo de angina, es angina de pecho, ¿sí? Eso es indiscutible. Permítame un momentito, ¿eh? Entonces, el diagnóstico es eminentemente clínico, de tal forma que esto nos hace ver que el armamento más importante en el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares es clínico, ¿sí? Ya después los estudios que uno conoce, que la electro, que la radiología, etcétera, son estudios de apoyo al diagnóstico clínico, ¿sí? Así es que, sobre todo aquí en nuestro país, que es un país con recursos más limitados, donde no tenemos todos los recursos diagnósticos, aquí sí tenemos que considerar que la clínica, la historia clínica es el arma más importante para desarrollar un diagnóstico. Y la historia clínica se realiza igual que en todas las demás disciplinas médicas, aunque con algunas particularidades en cardiología, sobre todo lo relacionado con los síntomas principales que tenemos y algunos aspectos de la exploración física, ¿sí? De tal forma que al empezar a hacer historia clínica, empezamos con la ficha de identificación. ¿Para qué nos sirve la ficha de identificación? Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. No quiero ampliarla en forma de pantalla completa porque después batallo mucho para pasar diapositiva por diapositiva, ¿sí? Entonces, vamos a irnos así, si se alcanza a ver, está bien, ¿sí? Muy bien, entonces, dentro de la historia clínica, la ficha de identificación es importante porque ahí vamos a ver algunos datos que se van a concatenar con los datos que obtengamos en los antecedentes o en el padecimiento actual. El nombre, ¿para qué es importante en cardiología? El saber el nombre del paciente. Precisamente los pacientes siempre que van con un médico, van con mucho miedo de cualquier enfermedad, y más cuando se trata de una enfermedad cardiovascular. Un paciente que tiene dolor torácico va con mucho miedo a que el médico le diga que es angina de pecho, que trae un infarto. Pero es un miedo terrible, es un tabú decir que las enfermedades cardiovasculares son graves. Sí, son graves, pero hay otras más graves, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de saber que va a recibir una información negativa, eso le pone al paciente muy tenso, de tal forma que cuando llega con un miedo a lo desconocido, y si ustedes le hablan por su nombre, Juanito, Pepito, Don Chuy, etcétera, el paciente toma mucha confianza. No saben ustedes, en la experiencia médica, no saben ustedes cómo el paciente empieza a verse en la cara, cómo toma confianza cuando uno les habla por su nombre. Y empiezan a explayarse y a darles muchos datos. Muy diferente a decirle, a ver, dígame cómo tiene su dolor, etcétera. En forma de ese tipo, esa es una forma muy fría de obtener los datos con el paciente. Y eso, pues, es parte del arte de la medicina, de saber cómo obtener datos adecuados del paciente. Entonces, el saber el nombre es importante, ¿sí? La edad del paciente, sabemos que algunos padecimientos son casi propios de la edad. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, pues, es más frecuente después de los 40 años y no va a ser frecuente en un niño de 7 años, ¿verdad? La cardiopatía isquémica. La angina de pecho es más factible que tengamos en un adulto que en un niño. Cardiopatías congénitas,
es más factible que lo tengamos en un niño que en un adulto, pero sí hay garbanzos de libra. O sea, tenemos niños que pueden tener angina de pecho. ¿Por qué? Porque tienen un nacimiento anómalo de las arterias coronarias. O tenemos adultos de 50, 60 años con cardiopatías congénitas, que han llegado hasta allá de alguna forma, porque no han desarrollado tanta hipertensión pulmonar, no han desarrollado endocarditis, no han desarrollado insuficiencia cardíaca, o si lo han desarrollado es mínima, lo que les ha permitido llegar hasta, no así las cardiopatías congénitas y no, ahí casi todos se mueren, ¿verdad? A determinada edad. Entonces, el saber la edad del paciente nos ubica en un contexto de más o menos establecer ciertas enfermedades. El paciente le dice, es una mujer de 30, 40 años, pues ustedes van a enfocarle prácticamente en un paciente que tiene una cardiopatía reumática, quizás hipertensión arterial sistémica, etcétera. Aunque todavía no pregunten ni sepan el diagnóstico, por lo menos ya van ubicando al paciente. El sexo es también común algunas enfermedades propias del sexo, ¿sí? Por ejemplo, pues no van a encontrar hombres con preeclampsia, ¿verdad? Y en una mujer con preeclampsia sí, ¿verdad? Es más frecuente, por ejemplo, la cardiopatía isquémica en el hombre que en la mujer. Y en la mujer, aunque existe la cardiopatía isquémica, es mucho más grave, ¿sí? Aunque sea menos frecuente, pero es más grave. Y más si tiene factores de riesgo importantes como el tabaquismo, ¿sí? O la diabetes. Entonces, el sexo también es importante. La ocupación, aunque aquí también sabemos que la ocupación es una parte del interrogatorio la ficha de identificación, dentro de los antecedentes personales no patológicos también se hace una historia laboral del paciente. Pero aquí, si sabemos que es oficinista, o sabemos que es campesino, o sabemos que es minero, más o menos vamos ubicando la patología, ¿sí? El lugar de origen, ¿qué importancia tiene? Pues es muy diferente saber que un paciente viene de Monterrey o que viene del sur, de la costa de Guerrero. ¿Por qué? Porque sabemos que en la costa de Guerrero hay ciertas parasitosis que pueden provocar enfermedades cardiovasculares, ¿como cuál? ¿Cuáles se les ocurriría a ustedes? La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, exactamente. ¿Sí? La enfermedad de Chagas, que sería extraordinariamente raro que uno de Monterrey tuviera enfermedad de Chagas. ¿Sí? En cambio, si es más factible que tengamos uno de Monterrey con cardiopatía isquémica por el tipo de alimentación, el tipo de vida, que el de la costa del estado de Guerrero, ¿verdad? La religión. ¿Qué importancia tiene la religión para ustedes? El que le pregunten ustedes al paciente si es católico, si es cristiano, si es maometano, si es testigo de las transfusiones. Las transfusiones. ¿Y qué tendrían que ver las transfusiones? Que, por ejemplo, los testigos de Jehová no admiten, por cuestiones religiosas, aceptar o recibir transfusiones. Así es. Esto es importante. O sea, están en un interrogatorio y no tiene nada que ver con la transfusión, pero sí tiene que ver que si ustedes llegan a un diagnóstico y el paciente requiere una cirugía cardiovascular, pues en un momento dado va a requerir de cirugía, puede requerir una cirugía con corazón abierto, pero va a requerir de sangre para la transfusión. Entonces, desde un principio ya saben ustedes que ese paciente no va a querer. Por lo tanto, pues no, casi sale, por ejemplo, un testigo, casi sale innecesario que ustedes le hagan estudios. ¿Por qué? Porque al final le van a llegar ustedes a un diagnóstico y el paciente no va a querer. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes es testigo de Jehová? Para no regarla aquí. No, ¿verdad? ¿Nadie de ustedes? Bueno, pueden ser otra religión, pero yo no me meto con las religiones más que desde el punto de vista médico, ¿verdad? Está bien, sus creencias son muy respetables, pero lo que sí no es respetable es que no respeten ellos el hecho de que ustedes son médicos y de que están actuando desde el punto estrictamente médico, no por la religión, ¿verdad? Muy bien. Sí, yo he tenido experiencias muy desagradables con los testigos de Jehová en relación a que
llegan a solicitarle estudios, a un diagnóstico, se le establece el diagnóstico, se le ofrece un tratamiento quirúrgico, y ahí es donde tropieza el médico, ¿sí? Y es lamentable porque el médico que no lo sabe, si es un interno que quiera ser avesado y quiere traspasar esos límites y diga a mí no me interesa si este tío se va o no, yo lo voy a transmitir, pues a ese médico lo corren, hasta puede ir a la cárcel. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes sepan la religión del paciente, ¿sí? El estado civil en relación a las enfermedades venéreas que existen, sobre todo la sífilis que causa aneurismas aórticos, ¿no? Igual la ocupación, ya lo hemos dicho. Muy bien. Entonces, para que vean, el obtener ustedes una historia clínica los van a obligar a ustedes a hacerlo en el internado. No lo tomen como una rutina o como una obligación o como que es nada más para molestar o para aburrir. Para nada. Si ustedes se acostumbran desde ahorita a obtener una buena historia clínica, en la práctica médica, créanmelo, aunque ya estén viejitos, viejitas, ustedes van a aprender a sacar la historia clínica así como lo están aprendiendo en el internado. Si lo hacen al aventón y con interrogatorios muy limitados, muy escuetos, así va a ser su vida profesional, muy limitada y muy escueta. Aunque en algún momento dado ustedes lleguen a hacer la especialidad, aunque sean especialistas, van a ser muy limitados y escuetos, ¿sí? Y van a ser sometidos al juicio médico de muchos compañeros, al juicio de los mismos pacientes. Entonces, acostúmbrense a hacer la historia clínica de forma adecuada. Yo les recomendaría mucho que fueran al Seguro Social y obtuvieran un machote, un formato de la historia clínica. Es una hoja grande, son 2 hojas juntas, pero es una hoja grande donde viene todo lo de la historia clínica. Se me hace que es el mejor formato que yo he visto en mi vida en el Seguro Social. En el ISSSTE también tienen, pero no se me hace tan completo como la del Seguro. Y ustedes van a tener que llenar esto y no lo tomen como una obligación, como si fuera algo rutinario, como algo muy aburrido. No, para nada. Eso es lo que les va a dar la disciplina a ustedes como médicos. Entonces, el obtener una ficha de identificación, ya vieron que no es tan intrascendente. No es nada más sacar el nombre del paciente. Es para que ustedes lleven una relación de médico-paciente muy adecuada. El paciente les va a tomar una confianza tremenda. Y créanmelo, que aunque sean malos médicos, ¿sí? En cuanto a diagnósticos, si ustedes lo tratan bien con el nombre que se merece, el paciente prefiere ir con ustedes a verlos, ¿sí? Entonces, el saber el nombre, el saber la edad, porque ya van ubicando las enfermedades, el sexo, cuál es la ocupación, cuál es de dónde viene el señor, cuál es su religión, eso les da a ustedes pauta ya con una correlación de estos datos con los datos que se obtienen en los otros apartados, ¿no? En los antecedentes heredofamiliares y en los antecedentes personales no patológicos, ¿sí? Muy bien. Y luego pasamos a los antecedentes heredofamiliares. Déjenme ver si lo puedo agrandar un poquito sin que se distorsione mucho esto. Ahí está bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de los antecedentes heredofamiliares, se tiene que preguntar, pues, en relación a patologías que incidan en forma con genes en un paciente, por aspectos genéticos. Por ejemplo, tenemos que preguntar si el paciente tiene antecedentes en la familia de cardiopatía isquémica. Si hay pacientes enfermos de angina de pecho que han tenido infartos, sus papás, sus hermanos, sus primos, sus tíos, ¿sí? Si hay antecedentes de muerte súbita dentro de la familia. Hay aspectos genéticos que sí inciden
como factores de riesgo. Si hay enfermedades reumáticas dentro de la familia, si tiene hermanos, sus papás, hijos que hayan tenido fiebre reumática. ¿Por qué? Porque en esa familia hay un factor muy importante que es el hacinamiento. Sobre todo en pacientes de área rural hay que ver si hay antecedentes de fiebre reumática, ¿sí? Si hay antecedentes de enfermedades reumatológicas, como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, la esclerodermia, enfermedades Sjögren, etcétera, etcétera. Todas esas enfermedades que también tienen un componente genético y que pueden afectar en cierta forma el que el paciente traiga también un problema de este tipo, ¿sí? Si hay antecedentes de diabetes mellitus en la familia, y qué tipo de diabetes mellitus se ha presentado en la familia, si es tipo 1, si es tipo 2 o es gestacional, ¿sí? Si hay antecedentes de enfermedades del tejido conjuntivo, síndrome de Ehlers-Danlos, ¿sí? Síndrome de Fanconi, etcétera. Todas esas enfermedades, enfermedad de Marfan, todas esas enfermedades que son enfermedades del tejido conjuntivo. La presencia de muertes en edades tempranas causadas por una dislipidemia familiar. Por ejemplo, cuando en la familia hay antecedentes de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemias, o ambas, ¿sí? Que han causado aterosclerosis acelerada en familiares cercanos en forma temprana en pacientes jóvenes y muertes tempranas, ¿sí? Si hay antecedentes de hipertensión en la familia, ¿qué tipo de hipertensión? Si ha sido hipertensión tipo 1, hipertensión esencial o hipertensión secundaria, ¿sí? ¿Qué pacientes tienen hipertensión? La hipertensión en sí tiene un componente genético muy importante, ¿sí? Este componente se llama epigenético en los pacientes hipertensos. Un componente genético epigenético que influye mucho sobre la aparición de la hipertensión, o por lo menos que está presente ahí en forma oculta en un paciente, ¿sí? Y que en un momento se dispara por algún factor en especial, ¿sí? La presencia de muerte súbita en la familia, un paciente que se muere en forma inesperada, alguien que tiene una enfermedad cardiovascular pero no se esperaba que se muriera, o alguna persona que no tiene enfermedades pero que se muere súbitamente, o sea, cae muerto sin causa aparente. Esa es la muerte súbita. El 70% es causada por cardiopatía isquémica, de muerte súbita. El otro porcentaje por otro tipo de enfermedades como son la cardiomiopatía hipertrófica, la cardiomiopatía dilatada, etc. Pero la más frecuente es la cardiopatía isquémica, ¿sí? La presencia de cardiomiopatías principalmente la hipertrófica, o la presencia de cardiopatías congénitas. Por ejemplo, pues el síndrome de Down, ¿verdad? Que frecuentemente va acompañado de canal AB, o sea, una cardiopatía congénita cianógena. Que el canal AB no es más que una CIA tipo ostium primum, ¿sí? Eso es el canal AB. Y la otra, patologías como por ejemplo, de la misma tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, la tetralogía de Fallot en los pacientes con el síndrome de Down, ¿sí? ¿Qué me quiere decir en qué consiste la tetralogía de Fallot? Es el cabalgamiento aórtico, comunicación interventricular, estenosis pulmonar y hipertrofia ventricular derecha. Así es. Y fíjese, doctora, que cuando dice uno que es la estenosis pulmonar es un componente, no es propiamente la estenosis de la válvula pulmonar o de la arteria pulmonar, es estenosis del infundíbulo,
pulmonar. O sea, el infundíbulo es el tracto de salida del ventrículo derecho, por donde va a salir la sangre al ventrículo derecho. Ese es el que está estrecho. Pero sí, se le llama estenosis pulmonar, ¿no? Muy bien. Puede ser por algún problema congénito como el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan, el síndrome de Marfan. También son problemas congénitos que se pueden transmitir a algún otro pariente de la familia, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Entonces, como ven, hay factores genéticos importantes que hay que preguntar. Muy bien. Antecedentes personales no patológicos, como cuáles, el tipo de vivienda. A un cardiólogo, ¿para qué carajos le serviría saber qué tipo de casa tiene el paciente? ¿De qué está construida? ¿Cómo son sus pisos? ¿Cómo son sus techos? ¿Para qué me serviría a mí saber el tipo de vivienda o cuántos cuartos tiene, si tiene... Ver si está expuesto a hacinamiento. Exactamente. Anteriormente teníamos, bueno, todavía, no anteriormente, tenemos el concepto de las enfermedades de la pobreza. Una de ellas es la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad de la pobreza. En México hay mucha tuberculosis. Anteriormente existía, antes de Luis Echeverría, no sé si se han de acordar alguno de ustedes que había un presidente que se llama Luis Echeverría. Estábamos en el 68 al 70, del 66 al 72. ¿Sí? Él, igual haciendo lo que hacían los gobiernos del PRI y del PRI y del PAN, decían que éramos una potencia médica, una potencia mundial. Obviamente, pues, siempre hemos sido un país pobre, ¿sí? Y para hacer esto, en aquel tiempo que iban a hacerse los Juegos Olímpicos en el 68, él, haciendo alusión de que no éramos países pobres, por decreto presidencial, dijo que la tuberculosis ya no existía aquí en México. Era una de las enfermedades de la pobreza. Y hagan de cuenta que se borró del mapa la tuberculosis en México, cuando era una de las principales enfermedades principales del mexicano. Hay otra enfermedad también de la pobreza, que es la fiebre reumática. Estreptococos. Exactamente, es una estreptococcus. La fiebre reumática causada por una faringoamigdalitis o por una fiebre escarlatina, causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, esta enfermedad, pues, se presenta sobre todo cuando hay hacinamiento. Si a usted no les ha tocado ver hacinamiento en su casa, con sus vecinos, con parientes, nada más es una vueltecita al área rural. En el área rural, ustedes van a ver familias de 10 elementos conviviendo en 2 cuartitos. Uno de ellos es la cocina y el comedor, y el otro es el dormitorio para los 10. ¿Verdad? O sea, eso todavía se sigue viendo. Hay mucho hacinamiento en los ranchos y promiscuidad, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente tenemos enfermedades causadas por el hacinamiento y promiscuidad. Entonces, ¿cuántos cuartos tiene su casa? ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve el tipo de construcción? Hay ciertos parásitos que abundan en determinado tipo de construcción. Por ejemplo, cuando la casa está construida de carrizo, o algunas están hechas de adobe, ahí se logra meter muchos vectores de enfermedades. Por ejemplo, pues aquí en nuestro medio, pues el dengue, la chinche besucona o hocicona, garrapatas, las pulgas, etcétera, pues es más factible que la encontremos en este tipo de construcción, ¿sí? Y sobre todo si los pisos son de tierra, ¿verdad? Todo esto
predispone a todos a unas parasitosis tremendas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Chagas en el suroeste mexicano, acá en las costas de Jalisco, en las costas de Guerrero, de Oaxaca, hay mucha enfermedad de Chagas, que es causada, bueno, más bien no causada, sino que es transportada por un vector que es la chinche hocicona, ¿sí? Les voy a contar, si ustedes les voy a preguntar si ustedes han visto esa película Las Casas de Fuego. Las Casas de Fuego es una película argentina que habla sobre el doctor Fassi, que es un investigador en aquel tiempo, en los años 50, 60, precisamente de la enfermedad de Chagas, ¿sí? El doctor Chagas en Brasil estuvo investigando esta enfermedad, pero acá en Argentina estuvo el doctor Fassi. El doctor Fassi se interesó mucho porque en Argentina había muchas muertes súbitas, sobre todo en el área rural. Y él le pidió al Parlamento argentino que le facilitaran los medios para ir a investigar cuál era la causa de esas muertes. Le facilitaron un tren, le pusieron un centro de investigación rural y la gente empezó a ir a ese centro de investigación, a morirse ahí prácticamente. Entonces el doctor Fassi no encontraba, junto con sus alumnos de la escuela de medicina y varios investigadores, buscaban el diagnóstico. No. Sí, permítame un momentito. Permítame. Ay. Entonces el doctor Fassi empezó a hacer investigaciones a nivel rural y no encontraba la causa de esas muertes. Llegaba la gente de los ranchos a morirse ahí a su centro de investigación. Y lo que hizo fue a apostarse en una casa de un rancho. Ahí se quedó, se durmió. Bueno, no durmió, sino ahí se quedó durante la noche, durante el día, y veía que en la noche bajaba una garrapata o una chinche de los carrizos del techo o salían de atrás de los cuadros. Y ese vector iba y picaba a la persona que estaba dormida, defecaba ahí y se regresaba a donde estaba. Y encontró que exactamente esa era la causa. Pero ¿quién la causaba? ¿Qué parásito creen ustedes que causa la enfermedad de Chagas? Trypanosoma cruzi, ¿no? Trypanosoma. Sí, así es. Y la chinche hocicona es el vector para llevar el Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Entonces, encontró eso, fue un gran descubrimiento porque ya sabía qué hacer, ¿verdad? Acabar con la chinche hocicona. Entonces, lo que sí fue descabellado para él es pedirle al Parlamento argentino de ir a quemar todas las casas del área rural para acabar con ese problema. Y obviamente el Parlamento argentino lo tildó de loco, que no había hecho nada, etcétera, etcétera. Cuando años después el doctor Chagas le da la razón, porque él también investigó y encontró eso. De tal forma que lo volvieron a reinstalar, le dieron un nombramiento, un reconocimiento, etcétera, etcétera. Obviamente la película está envuelta también ahí en un romance que tuvo el doctor con una alumna o una doctora que estuvo ahí. Pero la película está buena y habla precisamente de eso, de la enfermedad de Chagas, ¿sí? Eso habla sobre el tipo de, por qué es importante el tipo de construcción en las casas. ¿Por qué hay que preguntar si son pisos de tierra o pisos de cemento? ¿Eh? Igual, por lo mismo, las garrapatas, que causan muy frecuentemente cardiomiopatías o causan encefalitis o otros tipos de enfermedades. Los animales domésticos, ¿qué importancia tendría que tuvieran o no animales domésticos?
la presencia de perros, gatos. Rabia. También son transmisores de enfermedades. Créanme que cuando yo estuve en la residencia, yo no había visto un caso de rabia. Yo como residente de medicina interna, en R1 de medicina interna, le diagnosticaron a una viejita la rabia. O sea, sí, es un diagnóstico muy difícil, pero si no lo piensas, no lo diagnosticas. Entonces, yo ya me retiraba de una guardia, llegué y, y no sé por qué circunstancias se me ocurrió moverle una toalla enfrente de la señora. Y la señora casi se ahoga, se va con terror para atrás. Y entonces ya me puso a pensar que ya vi la fecha, los datos clínicos que dieron en urgencias, que había terror a esto, al agua. Le daba agua y casi se me la vomita. Y entonces empecé a pensar que había algo de rabia. Y empezamos a investigar, sí, la señora le habían mordido un perrillo hacía 2 o 3 semanas antes. Y la persona traía rabia. Empezaron a investigar en su núcleo familiar y en los vecinos, agarraron al perro, lo mataron y efectivamente traía la rabia. La señora después se tuvo que intubar porque tuvo una encefalitis, se murió la señora de rabia, prácticamente. Bueno, la rabia, ¿verdad? Por lo de la rabia. Pero hay otras enfermedades. Por ejemplo, los perros y gatos eliminan mucho pelo. Esos pelos al inhalarse van a las vías respiratorias, van a los pulmones, se implantan ahí y causan inflamación. Y después de la inflamación viene un proceso de cicatrización, que eso no es más que la fibrosis, causa fibrosis pulmonar. La presencia de palomos, aves en la casa, periquitos australianos, etcétera, pues en las alas tienen unas proteínas muy especiales que causa alergia en las vías respiratorias y causa fibrosis. A mí me tocó ver la hija de un médico, me la llevó un médico amigo mío que ya desafortunadamente ya falleció, una hija de 18 años con mucha disnea y él pensaba que tenía una cardiopatía. Entonces le veo la radiografía, veo el tamaño del corazón normal, le hago un ecocardiograma pensando de cualquier forma en buscar datos de estenosis mitral y no, el corazón estaba bien. Le pregunté acerca de la posibilidad de que hubiera animales en su casa y él me negó todo rotundamente todo. Lo mando con el neumólogo y él fue un poquillo más agresivo en cuanto al interrogatorio y le logra sacar la verdad al médico. El médico tenía periquillos australianos. Su pasatiempo, como ya estaba por jubilarse, su pasatiempo favorito era precisamente criar periquillos australianos. Tenía una jaula como con 60, 70 pájaros australianos y esos mismos los dormía en el cuarto de su hija. Entonces ya descubrimos cuál fue la causa de esa fibrosis. ¿Sí? Esto se los cuento para que vean ustedes la importancia de que ustedes tengan que investigar qué tipo de animales hay en su casa. El tipo de dieta. Es dieta rica en grasas saturadas, rica en grasas poliinsaturadas. Es una dieta tipo vegano. Es una dieta rica en carbohidratos o en proteínas, ¿sí? Sabemos que las dietas más dañinas son aquellas en donde se consume alto contenido de azúcares refinados o los pacientes que comen muchas grasas saturadas, carnitas, chicharrones, menudo, carnes asadas, discadas y todo eso, ¿ya? La birria, son grasas, comen muchas grasas saturadas y aparte que ricas en triglicéridos. Esos pacientes pues obviamente tienen un factor de riesgo muy importante para cardiopatía isquémica y para aterosclerosis, ¿sí? ¿Qué tipo de actividad física realiza? Si camina, corre o lleva una vida sedentaria, sobre todo si el paciente es
oficinistas, si es médico, algunos, la gran mayoría de los médicos carecemos de ese hábito, ¿verdad?, de hacer ejercicio, es una persona que dentro de su actividad física, en su trabajo, hace mucha actividad física. Por ejemplo, los albañiles, que desarrollan un trabajo muy, muy intenso, ¿verdad? ¿Qué personalidad tipo tiene la persona? Preguntarle si es una persona muy, muy estresada, ¿verdad? Si está tenso, si hay mucha estrés en la vida, o sea, una persona con personalidad tipo A es aquella en la cual esa persona tiene una actividad adrenérgica importante. Generalmente están en constante competencia con los demás, tratan de competir con los demás. Son gente muy activa, ¿verdad? Gente que constantemente está estresada por todo lo que sucede alrededor. Son gente que tiene mucha iniciativa para hacer las cosas y generalmente los ve uno y los ve hasta sudando, ¿verdad? Son personas que tienen una actividad enérgica importantísima. Generalmente esas personas sí llegan a desarrollar cierto grado de vasoconstricción y enfermedades cardiovasculares, ¿sí? A diferencia de la persona que tiene una personalidad tipo B, son aquellas que son muy bonachonas, no les interesa en lo más mínimo competir con nadie, ¿verdad? Más que competir, son muy pensantes y calculan fríamente todo, sin necesidad de competir. Entonces, esas personas no tienen tanta actividad adrenérgica, no están estresados, les pueden decir ustedes cualquier cosa y se les escurre. Esos son muy pasivos. Esas son las personas con personalidad tipo B. Y por lo regular no tienen mucha tendencia a tener. Aunque es un factor de riesgo, no es el de los importantes, pero sí es un factor de riesgo, la personalidad. Tabaquismo, fuma, pues que sí fumo. ¿Cuántos cigarros se fuma al día? ¿Desde cuándo fuma? ¿Cuánto tiempo tiene fumando? ¿Y cuántos cigarros se fuma al día? ¿Qué tipo de tabaco está fumando? Aparentemente sabemos que el tabaco es más dañino cuando se fuma en cigarro que en pipa. No se ha encontrado la causa, pero así es. ¿Qué tipo de tabaco fuma? ¿Sí? Y si ha dejado periodos sin fumar. ¿Sí? Si ya dejó de fumar, ¿cuánto tiempo tiene sin fumar? ¿Sí? Sabemos que el tabaco deja de hacer daño realmente hasta que se dejó 20 años después. Hasta los 20 años deja de ser un factor de riesgo, aunque ya haya dejado daño. ¿Sí? Igualmente, el tabaco, en épocas anteriores, no sé si a ustedes todavía les tocó, pero creo que no, se ven muy jóvenes todos, pero hubo un tiempo en el cual yo estaba joven, en la televisión, en la transmisión de una película, un programa, había como 10 o 20 veces que repetían y repetían alguna marca de cigarro. Había muchísimos comerciales, casi todos de tabaco, sobre todo las de Marlboro, me acuerdo perfectamente bien las de Marlboro. Entonces, en ese tiempo, las autoridades sanitarias descubrieron que había mucho cáncer y mucha enfisema pulmonar en pacientes fumadores y muchas enfermedades cardiovasculares. Y les exigieron los gobiernos a las tabacaleras pues tomar medidas al respecto. Entonces las tabacaleras respondieron de la forma de que tenían que bajarle a ciertos tóxicos del tabaco. ¿Cuántos tóxicos creen que tenga el tabaco? ¿500? Tiene cerca de 1400 tóxicos. Uno de ellos es la nicotina y el otro es el alquitrán. Altamente aterogénicos y altamente cancerígenos, ¿sí? Pero los otros 1398 también son dañinos.
De tal forma que lo que hicieron las tabacaleras fue fabricar un tabaco que estuviera bajo en nicotina y alquitrán. Y entonces en ese tiempo salieron en las cajetillas venía la leyenda ahí, tabaco bajo en nicotina y alquitrán, ¿sí? Pero sabemos que la nicotina es la que causa una alta dependencia al tabaco en la persona, de tal forma que cuando salieron estos cigarros, los que querían dejar de fumar decían, bueno, voy a fumarme estos cigarros. Se fumaban un cigarro y no quedaban satisfechos. Entonces tenían que fumarse dos para tener la satisfacción de haberse fumado uno de los normales, ¿sí? Así es que esa persona, al final del día, si él normalmente fumaba 20 cigarros, ahora se tenía que fumar 40. Y ya no estaba tan expuesto porque no le quitaban totalmente la nicotina y el alquitrán. Ya no estaba tan expuesto a la nicotina y el alquitrán, pero sí estaban expuestos a los otros 1398 tóxicos. Y el problema, lejos de resolverse, se agravó. O sea, había más cáncer, había más enfisema pulmonar y había más enfermedades cardiovasculares. Y se retiraron esos cigarros. Después salieron otros cigarros, unos con boquilla, otros sin boquilla. Se ha demostrado que sí hay algunas enfermedades, posiblemente incluso pulmonar e incluso aterosclerosis, causadas por el propio filtro del cigarro. El filtro no filtra pues nada, nada más le da otro sabor al cigarro, pero sí, sí está demostrado que hay algunas enfermedades causadas por lo que pertenece al filtro del tabaco. De tal forma que el tabaco se tiene que preguntar cuántos cigarrillos se fuma. Entre más cigarros, obviamente, más aterosclerosis, ¿verdad? ¿Sí? Cuántos cigarrillos se fuma, cuántos tiempo tienes fumando, desde cuándo fuma y actualmente cuántos cigarrillos se fuma. ¿Sí? El alcohol igual, en el alcohol, preguntar desde cuándo toma, ¿sí? Qué cantidad toma y qué tipo de vino toma. Sabemos que hay pocos vinos que tienen más de 50 grados, ¿sí? Hay por ahí algún vino artesanal que tiene esto, pues prácticamente el alcohol, ¿verdad? El alcohol de caña, el aguardiente, todos esos vinos son altamente concentrados en alcohol. Así, sabemos una fórmula que es dañina, de que la persona que toma más de 50 mililitros de alcohol o de vinos de más de 50 grados por más de 5 años, es seguro que va a desarrollar una cardiomiopatía dilatada, ¿sí? El alcohol, cuando hace daño al corazón, lo va y lo daña en forma directa, causando necrosis, como si fuera un infarto al miocardio. De tal forma que esa necrosis que va estableciéndose en el corazón va haciendo que se vaya dilatando. Se dilata. Y el corazón dilatado cambia su geometría, cambia su forma. El corazón, para que se contraiga bien, tiene que tener una forma de media bala o de bala, ¿sí? La geometría del ventrículo izquierdo es muy, muy irregular, de tal forma que la forma que más se le ha encontrado a algo parecido es al de la bala, ¿sí? O sea, estamos hablando de la punta de la bala, ¿verdad? Pero no es propiamente igual, porque está medio torcido el ventrículo izquierdo. De hecho, si ustedes ven la anatomía del ventrículo izquierdo, tiene 3 capas de músculo. Si la capa externa del músculo cardíaco la tratan de estirar, es como un trozo de músculo nada más así, alargada, nada más que se envuelve ahí dentro del corazón y es lo que le da la fuerza. Y luego hay otra capa de músculo que está entrecruzada con el músculo del ventrículo derecho, o sea, está muy abigarrada la forma de los músculos, de las capas musculares, y otra que está en forma de torbellino, ¿sí? Pero realmente, cuando se dilata el corazón, esas fibras musculares empiezan a adoptar otra forma,
y empieza a perderse la capacidad de contracción por la distensión de esas fibras miocárdicas. Entonces ya no agarra tanta fuerza y el paciente empieza a tener insuficiencia cardíaca, ¿sí? Eso lo hace el alcohol. El alcohol empieza a dilatar y a transformar la forma del corazón y a causar una cardiomiopatía dilatada. El alcohol en forma general puede causar varios daños. Causar el daño crónico en forma de cardiomiopatía dilatada, provocar al paciente hipertensión arterial sistémica, o la otra, ocasionar lo que se llama el corazón de fiesta, ¿sí? El corazón de fiesta es de que una persona está predispuesta genéticamente a tener una reacción intensa e inflamatoria originada por el propio alcohol. Un alumno de la Escuela de Medicina del 7º semestre de Grupo A, o sea, un compañero de ustedes, lo invitan a una fiesta, a un rancho, a unos 15 años, y por allá le dan sotol, y se toma 2 cubitas de sotol suficientes para causarle, si está predispuesto al alcohol, para causarle problema cardiovascular. ¿Sí? Hay muchas personas que así sucede, que nunca en su vida han tomado, pero cuando toman 1 o 2 o más cubas, o que se ponen ebrios totalmente, les causan síntomas cardiovasculares agudos, como cuáles, pues puede dilatarse en forma aguda el corazón, causar una insuficiencia cardíaca aguda, puede causarle arritmias severas en ese momento, como la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, ese alumno fue a la fiesta, pero de repente se empieza a sentir mal, le empiezan a dar palpitaciones, se empieza a sentir como que se quiere desmayar, empieza a tener diaforesis, etcétera. Lo llevan a la Cruz Roja y le encuentran una fibrilación auricular. Ese se llama corazón de fiesta. Por eso se llama así, corazón de fiesta. Entonces, esa sería otra de las formas de afección del alcohol sobre el corazón. Pero el antecedente aquí sería desde cuándo toma, qué cantidad toma y qué tipo de alcohol toma, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, son pocos los vinos que tengan más de 50 grados, pero si no tienen esa concentración, pues es la cantidad. Si se tomara un alcohol, 50 mililitros de un alcohol de 50 grados, por ejemplo, un sotol, a lo mejor, si se toma un presidente, un brandy, que tiene 18, 20 grados, se va a tomar 100 mililitros para que sea más o menos equivalente al 50 mililitros del de 50 grados. Entonces, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que preguntarse al paciente, qué tipo de alcohol es el que está tomando. Drogadicción. Aquí en nuestro medio, pues ya es son muy pocas las personas que usan la marihuana. Generalmente la marihuana la usan personas drogadictas que ya son mayores de edad, que estuvieran acostumbrados a fumar porque era la que más conseguían. Pero ahora el problema con los jóvenes es el uso de la cocaína, del cristal y en algunos casos la heroína, ¿sí? Otras drogas como por ejemplo, pues no es tan frecuente ni se oye mencionar mucho el peyote, ¿verdad? Pero sí, aquí en nuestro medio es un problema de salud muy serio el consumo de cocaína y de cristal. ¿Qué enfermedad nos puede causar la cocaína y el cristal? O por ejemplo, los traileros taxistas que usan mucho las anfetaminas, ¿sí? El Acelix, el Captagón, o algún alumno de medicina, el Ritalin para preparar los exámenes, que no quieren dormir, ¿verdad? En los taxistas y en los camioneros es bien frecuente eso. Y por ejemplo me he encontrado camioneros que dicen que consumen cocaína, lo revuelven con marihuana, lo revuelven con cristal y luego se echan una cerveza o un poquito de alcohol para que amarre. Y luego le revuelven ahí algunas pastillas de Captagón. O sea,
es una bomba total. Esto es supuestamente para estimularse y poder viajar. Imagínense ustedes toparse con un tipo así, con ese tipo de drogas en la carretera. Les vale gorro, ¿verdad? Y hay muchos transportistas. Bueno, a nivel cardiovascular, ¿qué va a ocasionar? La cocaína, el cristal, generalmente nos pueden causar crisis hipertensiva, arritmias cardíacas severas, por ejemplo, fibrilación auricular, taquicardia paroxística subventricular o incluso una taquicardia ventricular, ¿sí? O nos pueden causar infarto agudo del miocardio por un espasmo coronario severo, ¿sí? Eso es lo que provoca este tipo de drogas. Ahora, en relación a la heroína, no es tan frecuente, pero sí existe aquí en nuestro medio. Sobre todo en las maquiladoras, ahí es frecuente encontrar de todo tipo de drogas. En la heroína, que es más cara, es la más adictiva de todas, ¿sí? La heroína, generalmente es de aplicación parenteral, o sea, a través de la vena. E incluso hay pacientes, hay personas que usan la cocaína en forma parenteral. La preparan en una cuchara y luego ya se la inyectan, ¿sí? ¿A qué predisponen estas? A la endocarditis bacteriana. Me ha tocado ver a mí muchos casos de endocarditis bacteriana causadas por la aplicación de heroína o de cocaína intravenosa. Entonces, tenemos varias enfermedades cardiovasculares causadas por las drogas, ¿sí? Al paciente se le tiene que preguntar desde cuándo, qué tipo de droga usa y si la usa por vía inhalada, tomada o por vía parenteral, ¿sí? Es un problema serio, no es tan raro esto, sobre todo en las personas que trabajan en los ranchos, en personas con conductoras de vehículos, los albañiles, frecuentísimo, y más en las áreas donde hay área textil, en las maquiladoras, ¿sí? Un antecedente muy importante que hay que recabar es si hay exposición al humo de leña, ¿sí? Esto es común en los ranchos también. En los ranchos, las señoras que vienen de los ranchos a la consulta con uno, a veces vienen por hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Hay que preguntarle si estuvo expuesta en forma intensa o por muchos años al humo de leña, ¿sí? En personas jóvenes es rarísimo que esto suceda. Generalmente son personas ya grandes de edad que en un tiempo no tuvieron acceso a las estufas de gas y ahora en aquel tiempo estuvieron expuestas o cocinaban con leña y pues el humo de leña es más dañina que el humo del tabaco. Les causa unas fibrosis tremendas a los pacientes con enfisema pulmonar y cor pulmonar y crónico, ¿sí? ¿En qué trabajaba? Si era trabajador de donde había exposición a gases o tóxicos, desde cuándo trabajó y cuántos años trabajó? Por ejemplo, en las personas que trabajaban en mina, ¿en qué tipo de mina trabajaban? ¿Qué es lo que producían esas minas? Y si eran minas superficiales, a flor de tierra o minas profundas, ¿sí? Eso es un antecedente bien importante. Y si durante su vida laboral tuvo algún evento de silicosis o silicotuberculosis, causada precisamente por la exposición a los polos, a gases, ¿sí? En pacientes, por ejemplo, que trabajaron en la fábrica de dinamita, muchos de ellos, al jubilarse o al ser corridos, etcétera, duraron años expuestos a la nitroglicerina. Y al deprivarse de la nitroglicerina, o sea, al salir ya en forma definitiva de esa fábrica, hacían síndromes de deprivación de nitroglicerina y empezaron a desarrollar hipertensión, crisis hipertensiva, angina de pecho por deprivación de la nitroglicerina, ¿sí? Entonces hay que preguntar dónde trabajaba, si es pintor, qué tipo de solventes usaba, qué tipo de sustancias,
y cuánto tiempo estuvo de pintor. O sea, entonces, preguntar sobre todo en el sentido de si la persona estuvo expuesta a sustancias que en un futuro le van a causar una enfermedad cardiopulmonar, cardiovascular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, doctor. Bueno, después seguimos con los antecedentes personales patológicos, ¿sí? ¿Qué vamos a preguntar ahí? Vamos a preguntarle ya directamente al paciente de sus enfermedades que tenga o tuvo previamente. Si tiene antecedentes de hipertensión arterial sistémica, ¿desde cuándo padece la hipertensión? ¿Cuánto tiempo tiene con la hipertensión? Si la tiene regularmente controlada, ¿sí? O tiene descontrol. Muchos pacientes dicen, sí, soy hipertenso y ya tomo medicamento, pero nunca les mencionan que nunca ha estado controlado. Hasta que ustedes lo exploren y le digan, oiga, pero trae 160, pues así la he traído todo el tiempo. Pues quiere decir que no ha sido tratado adecuadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de hipertensión es? Si es hipertensión primaria, secundaria, o si es una embarazada en ese momento, si es de tipo gestacional, ¿sí? ¿Qué fármacos o qué tratamiento está llevando para el control de su hipertensión? ¿Sí? Si hay efectos colaterales de esos fármacos, por ejemplo, el paciente que está tomando propanolol, ver si hay broncoespasmo causado por el medicamento, o si le está causando bradicardias severas que le causen datos de bajo gasto cardíaco, etcétera. Ver si hay efectos colaterales de los antihipertensivos. Y el otro punto bien importante en relación a la hipertensión, preguntar si hay algún órgano que esté dañado. O sea, no se le va a preguntar así, pero sí, tiene problemas con los ojos, con el riñón, ¿sí? Ha tenido embolias, etcétera. ¿Cuáles son los órganos blancos de la hipertensión que ustedes conozcan? Los ojos. ¿Cómo? Los ojos. Los ojos. ¿Qué parte de los ojos? La retina, me parece. Retina. O sea, hay retinopatía hipertensiva. ¿Cuál otro? El cerebro. El cerebro. A nivel del cerebro puede provocar hemorragia cerebral, ¿verdad? O una aterogénesis a nivel cerebral. Un Los MCD. riñones también. Los riñones, la nefroesclerosis El hipertensiva, hígado. hígado, que causa insuficiencia renal crónica. El hígado no es un órgano blanco. ¿Cuál otro? ¿Puede causar hipertensión portal, ¿no, doctor? No, no. El corazón. El corazón, obviamente, ¿no? En el corazón puede causarnos una enfermedad que se llama cardiopatía hipertensiva, que no es más que hipertrofia ventricular izquierda, o puede causarnos daño a nivel de las arterias coronarias, ¿sí? La aterosclerosis. Estos son causados por la aterosclerosis, obviamente la aterosclerosis acelerada por la hipertensión, pero sí, ya sé lo que me quiso decir, doctor, pero ¿en dónde? Por las arterias por medio de un ateroma. Sí, pero ¿en cuáles arterias? Las arterias coronarias. Sí, las arterias coronarias, pero aquí en este caso yo pensé que iba para allá en las arterias periféricas, principalmente en las extremidades inferiores, ¿sí? Causan daño arterial severo a nivel de las arterias de extremidades inferiores con insuficiencia arterial aguda o crónica, ¿sí? Esos son los 5 órganos que dañan la hipertensión. Entonces, preguntar si el paciente tiene en algún momento datos que hablen sobre algún daño de alguno de estos órganos, ¿sí? Muy bien. Diabetes mellitus, ¿sí? Si el paciente es diabético, ¿cuánto tiempo tiene con su diabetes? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene sufriendo la diabetes? ¿Qué tipo de diabetes es? Si es diabetes tipo 1,
si es diabetes tipo 2 o es diabetes de tipo gestacional, ¿sí? Entonces, la diabetes tipo 1 sabemos que es altamente heterogénica, los pacientes tienen una vida muy limitada, ¿verdad? Porque empiezan a hacer daño a órgano blanco, etcétera, y que son prácticamente dependientes de la insulina. Y el diabético tipo 2, pues es diferente, es más crónico, de más larga evolución, pero por lo mismo, más factible que tengan más daño a otros órganos blancos, porque duran más y se manifiestan más los daños a los órganos. De tal forma que saber si el paciente es diabético, tipo 1 o tipo 2, ¿sí? En el niño, pues también hay tipo 2, no nada más es tipo 1. En el niño también hay diabetes tipo 2, ¿sí? Es más frecuente la diabetes mellitus tipo 1, pero también puede haber tipo 2. Y en el adulto es difícil que aparezca uno con tipo 1, más bien son diabéticos tipo 2, ¿sí? ¿Qué tipo de tratamiento está llevando para su control de su diabetes? ¿Qué control ha tenido de su diabetes? ¿Sí? Muchas de las veces pasan, no, excelente, yo tengo un control excelente, todos los días me checo, etcétera, pero le piden a ustedes una hemoglobina glucosilada que les va a ustedes a terminar buen control o mal control en los últimos 3 meses, y sale una hemoglobina glucosilada de 10, en lugar de ser de 7 o menos de 7, sale de 10 y ya ustedes saben que el paciente les está mintiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué control lleva de sus diabetes? ¿Sí? ¿Qué fármacos está utilizando? Si ha tenido o no efectos colaterales de los fármacos. Por ejemplo, los estados de hipoglucemia. Si el paciente ha tenido hipoglucemia o no, causado por los fármacos, ¿sí? A veces se pasan las cucharadas de, de la insulina y les causan hipoglucemias severas, ¿sí? Y el médico, si no pregunta, el paciente con cada episodio de hipoglucemia hagan de cuenta, un daño a muchas células, a muchas neuronas del cerebro. Se mueren por la hipoglucemia. Entonces puede haber cierto retardo mental por las hipoglucemias. De tal forma que ustedes como médicos tienen que ser precisos. En las noches o en las madrugadas ha tenido sudoración fría, que se sienta muy desesperado, o en alguna parte del día. Si les dice que sí, es posible que esté haciendo hipoglucemias. O sea, son efectos colaterales de los hipoglucemiantes, ¿sí? Si está tomando hipoglucemiantes orales, añadidos, ¿sí? Etcétera. Y la otra cosa es si hay o no daño a órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos de la diabetes? Estamos hablando a nivel vascular, ¿eh? Riñones. Los riñones, hay nefroesclerosis diabética con insuficiencia renal crónica. ¿Qué más? Los ojos. En los ojos, ¿qué parte? Principalmente. ¿Cómo? ¿Cómo, doctora? Sin miedo, doctora. No, usted no tenga miedo. Bueno, es Ustedes que tienen que hablar sin miedo. ¿Por qué? Porque si tienen miedo de contestar o aportar algo, nunca las van a tomar en cuenta, ni los van a tomar en cuenta, ni se van a dar a conocer ni nada. Usted puede decirme una mentira o puede decirme algo que usted cree, pero nada más lo único que empezamos a hacer es corregir. No, nadie se va a burlar de nadie. Aquí todos cometemos errores, entonces usted hable y diga, es esto, no pasa de que le diga que no. en los vasos sanguíneos de la retina. También la retina, exactamente. La retina. Todos tenemos retinopatía diabética. Ya tenemos dos, la retinopatía hipertensiva y la retinopatía diabética. Terrible, ¿eh? No crean que es algo serio, algo leve. Terrible esos daños a órgano blanco, ¿sí? También podemos tener daño a otras partes del ojo, por ejemplo, el cristalino, las escleróticas, o sea,
pero realmente lo que se considera una lesión a órgano blanco es la retina de los ojos. ¿Qué más? Ya dijo riñón, retina, ¿El corazón también? el corazón también. En el corazón, simplemente con esto les digo todo de la relación diabetes y corazón. El paciente diabético, por el simple hecho de ser diabético, ya estamos hablando de que está enfermo de las arterias coronarias, aunque no tenga dolor ni tenga nada, ¿sí? Un paciente diabético es sinónimo de enfermo coronario, ¿sí? Que se manifieste o no en alguna parte de la vida, no importa, pero está enfermo de las coronarias, ¿sí? Entonces, el corazón, ¿cuál otro? Nervios. Bueno, eso ya no es vascular, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Bueno, también se ven afectados los pies, doctor. Eso sí puede entrar en lo vascular. Insuficiencia vascular periférica. La insuficiencia arterial periférica, ¿no? Efectivamente, doctor. Usted vea cuántos diabéticos no son amputados. ¿Por qué? Por la insuficiencia arterial. Se les tapan las arterias de las extremidades inferiores a nivel de los popilitias, a nivel de las pedillas, etcétera, y se les amputan los pies o las piernas a los diabéticos. Exactamente, es el otro órgano que afecta, que es las arterias periféricas. Muy bien, ¿cuál otro? Les falta uno les falta. Pues el cerebro también, en la diabetes. Ujú. En el cerebro también. Es muy común en los diabéticos que existan EBCs aterotrombóticos, o sea que se forman ahí dentro del cerebro coágulos o hemorrágicos, ¿sí? Es común tener EBC en pacientes diabéticos. Y como digo su compañero, el otro órgano que daña también son los nervios periféricos, a través de lo que se llama la neuropatía diabética, pero ese ya es otro boleto, ¿verdad? Ese ya no podemos decir que sea un órgano blanco vascular causado por esto, pero sí es un órgano blanco también de la diabetes, ¿sí? La neuropatía diabética, ¿sí? Muy bien. Ver si está afectado uno de ellos. Desgraciadamente hay muchos pacientes, muchos, no son pocos, son muchos pacientes que tienen los 5 órganos afectados. En un mismo paciente puede estar ciego el paciente por la retinopatía diabética. Tiene hemiplegia, me parece, porque hace 3 años tuvo un EBC, ¿sí? Tuvo un infarto, ya no se mueve mucho porque se cansa, se agita por la insuficiencia cardíaca causada por el infarto. Está amputado de una o de las 2 piernas. Y aparte lo dializan porque tiene insuficiencia renal. ¿Cuántos pacientes de esos no han visto ustedes? A lo mejor nunca los han visto, pero van a verlos, así. Muy variados, algunos con un órgano, 2, 3 órganos afectados y otros como 5 órganos afectados. E incluso si no los han amputado, pues si no pueden caminar por la neuropatía diabética. ¿Sí? Muy bien. Antecedentes de enfermedades tiroideas. ¿Sí? Si el paciente tiene hiper o hipotiroidismo, ¿desde cuándo padece hiper o hipotiroidismo y qué tratamiento está tomando? ¿Sí? Si es hipertiroidismo, ¿qué tipo de tratamiento está tomando? ¿Sí? Generalmente les dan metimazol, ¿verdad? Metimazol, o de plano ya son sometidos o fueron sometidos a una tiroidectomía parcial, ¿sí? Porque tuvo un nódulo solitario por ahí, o tuvo cáncer, o de plano tuvo bocio que le causó hipertiroidismo transitorio, ¿sí? ¿Qué causa el hipertiroidismo a nivel cardíaco? Pues causa muchas enfermedades. Hipertensión secundaria, puede causar arritmias cardíacas que ya no se quitan, por ejemplo, la fibrilación auricular, puede causar, el paciente puede estar taquicárdico todo el tiempo,
puede causarle otro tipo de arritmias cardíacas e incluso infiltración miocárdica por un tipo de amiloide ocasionada por el hipertiroidismo, ¿sí? Cardiomiopatías dilatadas, ¿sí? El hipotiroidismo, al contrario, si aquella se acelera, en el hipotiroidismo se desacelera el corazón. Entonces, es frecuente encontrar a los pacientes con bradicardias severas, con datos de bajo gasto cardíaco, prácticamente pelones porque se les cae el pelo, con la piel escamosa, con bradicardia, que ya algún médico por ahí lo catalogó como retardo mental y no es más que por el hipotiroidismo. Y a nivel cardíaco, pues causarnos sobre todo derrames pericárdicos severos, con taponamiento cardíaco, o a veces causar también cardiomiopatías dilatadas por infiltración amiloide a nivel de la fibra muscular cardíaca, ¿sí? Entonces, obviamente estos pacientes, cuando son detectados en forma inicial o vírgenes, se llama así porque no les han dado ningún tipo de tratamiento, pues hay que darle esteroide y luego empezar a dar levotiroxina o algún suplemento de ese tipo que le mejore las hormonas tiroideas. Muy bien. Entonces, antecedentes de hiper o hipotiroidismo, ¿sí? ¿Qué otra? Antecedente de infarto al miocardio o de angina de pecho. Si el mismo paciente al que están ustedes interrogando tuvo un infarto, ¿hace cuánto tuvo ese infarto? ¿Cuántos días estuvo hospitalizado? El preguntarle cuántos días significa si se complicó o no. Un paciente que no se complicó lo dieron de alta del hospital a los 5 o 7 días. Pero si el paciente estuvo 2 o 3 semanas, es porque tuvo el infarto y aparte tuvo una complicación. Por eso es importante preguntar cuántos días estuvo hospitalizado. El paciente no les va, muchas de las veces no les va a saber decir si se complicó o no, ¿sí? Pero sí les va a decir cuántos días estuvo hospitalizado, ¿sí? Si después del infarto le hicieron estudios, eso es importantísimo. Fue estudiado, qué tipo de estudios le hicieron. Muchos pacientes les dicen a ustedes, es que me hicieron eco, me hicieron prueba de esfuerzo e incluso me hicieron cateterismo, ¿sí? Y algunos hasta les va a decir, es que me dilataron las arterias o me operaron de corazón, ¿sí? Sí, es importante esos datos. Ahora, si no fue infarto, si fue angina de pecho, ¿con qué tipo de esfuerzo le causa la angina de pecho? O sea, a las cuantas cuadras de caminar le provoca dolor en el pecho. Eso ya les da a ustedes una pauta de saber más o menos en qué clase funcional está o qué tipo de angina de pecho es. Si ya fue estudiado o no, qué tipo de fármacos está utilizando después del infarto o de la angina de pecho y si le están dando o no efectos colaterales. ¿Sí? Por ejemplo, que esté tomando aspirina y clopidogrel o clopidogrel, si ha tenido sangrados de tubo digestivo, etcétera, o si está tomando, por ejemplo, nitrato, si tiene cefalea crónica o no, causada por el nitrato precisamente. ¿De acuerdo? Antecedentes de enfermedades renales o hepáticas. O sea, si el paciente ya es diabético, hipertenso, si tiene datos de insuficiencia renal, o si tiene antecedentes de litiasis renal, o si tiene antecedentes de abscesos hepáticos, de datos de cirrosis hepática, si tiene hígado graso, ¿sí? O si de plano tuvo anteriormente antecedentes de hepatitis y ahora esté con datos de insuficiencia hepática. ¿Sí? Esos antecedentes también hay que recabarlos en el mismo paciente, ¿sí? Si tiene antecedentes de fiebre reumática o fiebre escarlatina, ¿sí? Esos pacientes que llegan, por lo regular, la fiebre reumática aparece en la niñez, ¿no? Hasta los 16 años. Después de los 16 años ya es bien difícil que una persona vaya a tener fiebre reumática.
Pero si llega una señora con ustedes a la consulta, que es con la que están ustedes preguntando, de 30, 40 años por disnea, el antecedente de fiebre reumática es importantísimo. Tuvo fiebre reumática, pues sí, me enfermaba de las anginas. Tuvo, o sea, faringoamigdalitis de repetición. ¿Cuándo se dice que es faringoamigdalitis de repetición? Los estoy agarrando en curva a todos, ¿verdad? Más de 7 cuadros en el año. 3. 3, Más de 3 cuadros de faringoamigdalitis, ¿verdad? Si tiene más de 3 cuadros de faringoamigdalitis en un año, es una faringoamigdalitis de repetición. Y es un dato muy importante para considerar la posible presencia también de fiebre reumática, ¿sí? Entonces, preguntarle al paciente si, a la persona, si tuvo fiebre reumática y si no se acuerda o no sabe, porque es lo que sucede, ¿eh? Se le pasa al paciente y se le pasa al médico el diagnóstico de fiebre reumática. Cuando el médico tiene la obligación de saber al dedillo la fiebre reumática prácticamente casi desde el primer semestre de la carrera. Entonces, ¿tuvo fiebre reumática en la infancia? Pues que sí, fíjese que sí me dijeron que tuvo. ¿Cuántas veces tuvo fiebre reumática? Porque entre más brotes de fiebre reumática, más daño cardíaco, ¿sí? Entonces, no solamente padece una vez, pueden padecer 2, 3 o más veces. Y entre más veces, más daño, ¿sí? Entonces, si tuvo fiebre reumática, ¿con qué la trataron? ¿Cuánto tiempo estuvo en tratamiento? Ya después hablaremos nosotros de la fiebre reumática y su tratamiento. ¿Cuánto tiempo estuvo con el tratamiento? Etcétera. O tuvo fiebre escarlatina, que también es una enfermedad causada por el Streptococcus hemolítico del grupo A. ¿Quién me quiere decir cómo es la fiebre escarlatina, sin a grosso modo? Sarpullido de color rojo, ¿no? Por eso el nombre mismo nos dice. ¿Perdón? Pues se caracteriza por un sarpullido de color rojo, por eso el mismo nombre de escarlatina. Así es, toda la piel se pone roja, excepto la planta de los pies, la palma de las manos, e incluso, nada más que no recuerdo ahorita cómo se llama ese nombre, ese signo, aquí alrededor de la boca se pone pálida. No, aquí es donde no respeta la escarlatina. Hay enantemas, o sea, se pone también La lengua como de fresa. la lengua de fresa. Me parece que Uh-huh. Y aquí alrededor de la boca se pone pálido en lugar de que salga el salpullido. Esa es la fiebre escarlatina y obviamente hay fiebre causada por el estreptococo. Y esa también causa precisamente, es un antecedente importante para fiebre reumática, ¿sí? ¿A qué edad tuvo la fiebre reumática? ¿Qué tratamiento le utilizaron? ¿Sí? El otro antecedente que tenemos que preguntar es si hay enfermedades reumatológicas, como cuáles, si tiene lupus, si tiene artritis reumatoide, si tiene esclerodermia, dermatomiositis, enfermedades Schoner, etc. ¿Por qué? Porque estas enfermedades es común que causen arteritis, y la arteritis puede ser también de las arterias coronarias e incluso de la arteria pulmonar. Y de las arterias coronarias con artritis pues causan angina de pecho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el lupus también causa endocarditis, que se llama una endocarditis aséptica, que se llama endocarditis de Lehmann-Sachs. Puede causar miocarditis, puede causar pericarditis. Igual la artritis reumatoide, ¿sí? Entonces, hay que preguntar qué tipo de tratamiento están recibiendo para este tipo de enfermedades. Por ejemplo, algunos están usando esteroides, y los esteroides comúnmente causan hipertensión, ¿sí? ¿De acuerdo?
enfermedades reumatológicas. Si hay antecedentes de insuficiencia cardíaca de causa desconocida, ¿sí? O sea, que el paciente no tiene ninguna enfermedad, pero de repente empieza a hacer disnea, se empieza a hinchar y le hacen un eco y tiene dilatadas las cavidades por una cardiopatía dilatada, ¿sí? Si hay antecedentes de insuficiencia cardíaca o de hospitalizaciones previas por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si hay antecedentes de apnea obstructiva del sueño. ¿Quién conoce esta enfermedad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Yo, doctor, pues es muy frecuente en la diabetes. Es frecuente en la diabetes, o viceversa, ¿verdad? Esta causa diabetes e hipertensión. ¿Qué más? En pacientes con obesidad, bueno, con mucha obesidad. Hablando del doctor, ¿cómo se llama? El que sale en Kilos Mortales. Nausarada. Sí han visto ese programa, ¿verdad? Está bien bueno. Está bueno porque ustedes vean cómo se involucran ahí todo, ¿verdad? Involucran el aspecto fisiológico de la obesidad, involucran el aspecto psicológico de la persona, ¿verdad? O sea, a mí me gusta mucho ese programa porque es muy estresante para el médico y para el propio paciente. Bueno, uno esperaría encontrar ese tipo de pacientes en este tipo de enfermedad, en la apnea obstructiva del sueño. Sí, efectivamente, la gran mayoría de ellos padecen esta enfermedad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero no es privativo de ellos. Hay personas delgadas con síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? La característica principal es que desarrollan hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está oxigenando bien la sangre. En un paciente delgado, por ejemplo, que no está obeso, que tiene el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es porque tiene deformidades en el macizo óseo de la cara o tienen deformidades en el paladar, en las vías respiratorias a nivel de la laringe, ¿sí? Y esto origina lo que es típico. Se va la úvula, crece, la úvula tiene bien crecida o la laringe se tapa durante la noche, las vías respiratorias, se va la lengua hacia atrás, ¿sí? Y tapa parcialmente las vías respiratorias. Mire, el príncipe está macizo, no sabe que falta la boquilla, rellenarle. Permítame un momentito, ¿eh? Entonces, esas personas delgadas, lo que sucede es que tienen una deformidad en las vías respiratorias y esto les origina apnea obstructiva del sueño. Se les va la lengua hacia atrás y tapa parcialmente las vías respiratorias. Tiene una deformidad del paladar igual. Deforman la posición de la lengua y también hacen hacia atrás. De tal forma que esto origina que durante las noches la lengua, al estar acostada, la lengua se va hacia atrás y empiezan a provocar obstrucciones en las vías respiratorias. Esto hace que la persona durante la noche tenga una respiración muy difícil, que se llama respiración de Cheyne-Stokes, ¿sí? Van aumentando la intensidad y la frecuencia de la respiración hasta que llega a un apnea y luego ya viene la fase expiratoria. Este fenómeno provoca hipoxemia y provoca arritmias cardíacas. A los pacientes durante la noche que están con este tipo de alteración,
les provoca arritmias cardíacas, crisis hipertensiva y algunas veces muerte súbita. No es tan sencilla esa enfermedad. Y en el día, como no pueden respirar bien, su sueño es difícil, no duermen bien. Y en el día, ustedes los ven como los caballeros lecheros, durmiéndose, bueno, se sientan y ahí se quedan dormidos. ¿Sí? Esos son el típico paciente con apnea obstructiva del sueño. Hay muchos pacientes que con el simple hecho de ponerle un aparatito que se llama CPAP, el CPAP es un aparatito de oxígeno y aire, que lo usan con una mascarilla durante la noche. Es un aire continuo durante la noche que está entrando a las vías respiratorias y les mantiene la lengua en su sitio y mantiene abiertas las vías respiratorias. Entonces el paciente ya no sufre de esa respiración de sinusitosis. El paciente duerme bien, descansa bien y amanece como fresco como una lechuga. Su vida, su calidad de vida cambia enormemente, ¿sí? Con ese aparato. Obviamente que la solución definitiva es solucionar la causa que está originando esto. Esta enfermedad también es frecuente en pacientes muy fumadores, que les causa el mismo efecto. Y sobre todo, como dijo su compañero, en pacientes obesos. La obesidad les provoca esto. Anteriormente esta enfermedad se llamaba síndrome de Pickwick, en relación a la obesidad. El síndrome de Pickwick, por la gran cantidad de grasa del torácico, esto les provoca dificultad para mover la grasa. Los músculos de la respiración tienen capacidad apenas para permitir la apertura y cierre más bien el movimiento de los pulmones, pero para mover la grasa extra que tienen en el tórax, eso les impide bastante y dificulta mucho la respiración. Por eso se llama síndrome de Pickwick y era característico de los pacientes obesos, con obesidad mórbida. Por eso hacíamos alusión a los pacientes del doctor Nazarawan. Pero no es propio de ellos. Pacientes delgados también pueden padecer de síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Y cómo van a descubrir muchos pacientes de él? Porque hay algunos que todavía hay la duda de si lo tienen o no. Pues precisamente existen, aunque son pocos, existen las clínicas del sueño. Clínicas del sueño, que no en todos los hospitales hay, son áreas donde al paciente se le pone en un área especial, como si fuera un dormitorio, donde le van a poner electroencefalograma, le van a poner electrocardiograma, oxímetro, le van a poner un monitor electrocardiográfico, etcétera, para estar valorando durante 24 horas, estar observando al paciente, ver si hay alguna manifestación. ¿Sí? Y eso diagnostica en forma definitiva el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es como el síndrome metabólico igual, que está presente prácticamente en todo el mundo, pero nadie se da cuenta o nadie quiere entenderlo bien. El síndrome obstructiva del sueño es frecuentísimo y es causa de muertes súbitas, de hipertensión, de infartos al miocardio, de diabetes, como hemos comentado, y de arritmias cardíacas. ¿Sí? Muy bien. Si hay antecedentes de cirugías cardíacas previas, si el paciente ha sido sometido a cirugías después de un infarto o con angina de pecho, o si fue sometido a tratamientos correctivos, una cardiopatía congénita, o tratamientos correctivos de una insuficiencia valvular, o por ejemplo pacientes que son sometidos a cirugías con instalación de prótesis valvulares por una estenosis mitral, una estenosis aórtica, etc. ¿Sí? ¿Qué tipo de cirugía cardiovascular le han hecho? Si el paciente fue sometido a angioplastia coronaria, ¿cuántas arterias le dilataron? ¿Cuántas arterias han sido dilatadas
y qué complicaciones tuvo, qué tratamiento le dieron después de esta dilatación de arterias. O sea, los antecedentes de angioplastía o cirugía cardiovascular. Sí ha habido antecedentes de enfermedad vascular cerebral, ¿sí? ¿Qué tratamiento le dieron para después del evento de enfermedad vascular cerebral y cuáles son las secuelas neurológicas con las que quedó el paciente? Entonces, el EBC muy frecuentemente pues se tiene determinado la causa, ¿verdad? Puede ser que sea originado por una hipertensión, por efectos secundarios para la diabetes, ¿sí? O de plano en pacientes que tienen una enfermedad hemática ya establecida, ¿sí? Pero por ejemplo, muchos pacientes no se sabe cuál es la causa de un EBC y pueden estar sometidos a tratamiento en forma crónica por anticoagulantes, ver si el paciente tiene efectos colaterales de los anticoagulantes, si ha tenido hemorragias o ha tenido otro tipo de embolismo. Muchos pacientes tuvieron en algún momento de su vida un evento aislado de fibrilación auricular. Se sabe en medicina que el 20% de la población con corazón estructuralmente normal puede tener un evento de fibrilación auricular, en algún momento de su vida. Y ese puede causarles una embolia cerebral o una embolia a otro órgano. Para que ustedes vean la magnitud de esta arritmia, ¿no? Muy bien. Si hay antecedentes o no, ya dijimos de angina de pecho, qué tipo de angina de pecho tiene, si está tratado en forma adecuada de la angina de pecho. Cuando hablemos de angina de pecho, vamos a saber que hay un tratamiento, hay pilares de tratamiento para la angina de pecho. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, el uso de beta bloqueadores, ¿sí? El uso de antiagregantes plaquetarios, los vasodilatadores, las estatinas y en algunos casos el uso de calcio antagonistas, ¿sí? Eso es lo relacionado con la angina de pecho. Entonces, tenemos contemplado pues que dentro de la historia clínica en los antecedentes personales patológicos hay patologías determinadas que causan enfermedades ateroscleróticas. Por ejemplo, la diabetes y la hipertensión son enfermedades aterogénicas por excelencia, ¿sí? Aterogénicas por excelencia. Entonces, un paciente que tiene diabetes y o hipertensión, debe considerarse que ese paciente va a tener un efecto aterogénico importante durante toda su vida. Y por lo tanto, ustedes deben de contemplar que un paciente de ese tipo debe estar tratado con fármacos para prevenir o disminuir la aceleración de la aterogénesis, como el uso de estatinas. Dentro de su interrogatorio que ustedes van a hacer al paciente es preguntar si está recibiendo o no estatinas. Cuando ustedes ya recabaron el dato de que es hipertenso, de que es diabético, etcétera, ¿está tomando estatinas? Pues que no. Es una forma de intervención del médico. Ver que efectivamente esté tomando una estatina y si no, pues dársela para disminuir la aterosclerosis. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Creo que no. Muy bien. Como ustedes ven, hasta ahorita, ustedes ya van estructurando, dentro de su interrogatorio, estructurando una forma de establecer diferentes datos
en el diagnóstico de la posible enfermedad de esa persona que los está visitando. ¿Sí? Ya vieron ustedes, por ejemplo, que esa persona es una persona que viene de la área rural, es Juanita, Chanchita, o como se llame, que tiene 30, 40, 35 años, ¿sí? Viene de la área rural y tiene un antecedente de que tiene un hacinamiento muy importante dentro de su familia, vive en transporte, ¿sí? O sea, es una área rural, es madre soltera y que en la infancia padeció de fiebre reumática, ¿sí? Que en ese momento llega con ustedes por esos aspectos de su ficha de identificación, de sus antecedentes personales no patológicos, de los antecedentes personales patológicos, y ahora con los síntomas. Ya están concatenando lo que ustedes están obteniendo en la historia clínica. O la otra, que es don Juan de las Cuerdas, ¿verdad? De 50 años, oficinista, ¿sí? Es oficinista, lleva una vida sedentaria, en su familia hay antecedentes de muerte súbita o que su papá padeció fiebre, infarto o miocardio. Él es diabético, es hipertenso, lleva una vida sedentaria importante, ya dijimos que es oficinista, come muchas grasas, se va a los tacos de Meni cada 8 días, ¿ya? ¿Sí conocen a Meni, verdad? ¿Sí? Yo pensé que no lo iban a conocer. No, doctor, Yo lo ¿Mandé? no lo conocemos. Yo lo conozco desde que llegué aquí a Gómez. Yo llegué en el 92 y vivía ahí cerca de los tacos de Meni. Él, sí conocen el Oxxo que está enfrente del seguro, la Clínica 53. En esa callecita, ahí se pone en la noche el señor Meni. Bueno, ya ahorita son los hijos, pero antes era el Meni, el papá de ellos. Y se conocían como los tacos del Meni. Pura grasa, era unos tacos extremadamente grasosos. Ya pasaba uno por ahí, porque yo vivía por ahí cerca, y olía toda la calle a grasa. Entonces yo, ese señor que le estoy platicando, se va todos los días a los tacos de Meni, está obeso, es diabético, hipertenso, tiene vida sedentaria, se fuma 5 cigarros diarios, y ahora va con ustedes por dolor. Entonces, ustedes ya van estructurando desde el inicio, desde la ficha de identificación. Es oficinista, tiene 50 años, la edad es un factor de riesgo, ¿sí? Es diabético, es hipertenso, carga genética para cardiopatía isquémica, ¿sí? Dieta rica en grasas saturadas, tabaco, a veces echa unas guarapetas ahí los fines de semana, con sus amigos, ¿sí? Es diabético, hipertenso, y llega con ustedes con dolor. Ahora sí, ustedes van a decir, agua pasa por mi casa, ¿verdad? El dolor seguramente es angina de pecho. ¿Por qué? Porque ustedes ya fueron estructurando un diagnóstico desde que empezaron a formar esa historia clínica. Puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos ya van ustedes estructurando un diagnóstico. Ahora sí, viene lo del padecimiento actual, ¿sí? En cardiología conocemos 9 síntomas principales. Son 9 síntomas principales cardiológicos, algunos de ellos son signos, por ejemplo el edema y la cianosis. Son síntomas, ¿sí? Pero los demás son síntomas. Aunque son 9, pueden existir algunos que se integran y forman síndromes. Por ejemplo, el síndrome vasculoespasmódico, que se presenta en la hipertensión y que después vamos a hablar de ello. ¿Sí? Pero los más importantes están aquí mencionados. Disnea, dolor y síncope son los más importantes.
los tres principales. Y luego después vienen las palpitaciones, edemas, cianosis, debilidad, la tos y la hemoptisis. ¿Sí? La hemoptisis es otro síntoma que ya no es tan frecuente, pero sí es frecuente cuando hay hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? Cuando hay hipertensión arterial pulmonar es frecuente que exista hemoptisis. O, como vamos a ver más adelante, en lo que se refiere a la hipertensión venocapilar pulmonar, puede el paciente tener una hipertensión venosa pulmonar donde se rompen las venas pulmonares y hay hemoptisis. Por ejemplo, el caso de los pacientes con estenosis mitral. ¿Sí? Entonces, prácticamente en ese orden son los síntomas más frecuentes en cardiología. ¿Sí? Quizás ahí estén peleándose por el segundo lugar el síncope y el dolor. ¿Sí? Pero es más frecuente el dolor todavía que el síncope en enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Y vamos a empezar a hablar sobre la disnea como síntoma cardiovascular. Si van tomando forma ustedes de cómo se va estructurando la historia clínica, ¿verdad? Más o menos, para que ustedes vean que no es intrascendente que alguien, porque eso sucede, ¿sí? Que alguien preguntó cuántos cuartos tiene su casa, cuántas personas viven ahí, se les hace chistoso a los demás compañeros y se empiezan a burlar de él. Pero ¿por qué preguntas eso si es una enfermedad cardiovascular? Pues sí, importante. ¿Sí? Si alguien llegó con disnea, el preguntar, sin saber la causa de la disnea, ¿sí? Sin preguntar nada más que el que está interrogando, le pregunta al paciente que si tiene periquitos australianos o aves ahí dentro de la casa, o perros o gatos, no es una pregunta de chiste, es una pregunta bien estructurada porque estamos viendo si esa persona que va con disnea trae algún factor de fibrosis pulmonar causada por los pelos de los gatos, de los perros. Ya no se diga de las demás enfermedades que causan los perros y los gatos, como cuáles, aparte de la rabia. Toxoplasmosis, Toxoplasmosis, ¿cuál otra? rabia, Rabia, ¿cuál otra? Una que sigue de la toxoplasmosis, que se parece mucho. La mononucleosis, ¿verdad? ¿Manchada? ¿Ande? ¿Podría ser la fiebre manchada? También, doctor. Obviamente. O sea, todas esas enfermedades puede transmitirlas el perro y el gato. Pero al cardiólogo, ¿qué le interesa lo de la fiebre manchada? Pues también pueden causar cardiomiopatías dilatadas. ¿Sí? Entonces, el que un alumno de ustedes, porque eso sucede, ¿eh? Llega uno al internado o a la residencia y le está preguntando al paciente, oiga, ¿tiene perros en su casa? Y si lo escucha otro compañero, se van a burlar de él, ¿no? ¿Pero por qué le estás preguntando eso? Por supuesto que es importante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro del padecimiento actual, ya preguntaban todo eso e incluso al mismo paciente le extraña que el médico le esté preguntando que si come tacos de Domeni, que si come tacos de por allá, etc. Pero al llegar al padecimiento actual, entonces sí ya viene la forma de preguntar al paciente. Ahora sí, dígame por qué viene conmigo, qué molestia le aqueja. Ya si el paciente dice, es que fíjese que tengo 2 semanas que me duele el pecho, entonces sí, ya se van a enfocar ustedes al dolor del paciente y sacar la semiología del dolor, toda la semiología del dolor. Es que tengo como 2 años que me agito, siento que cada vez me agito más. Ahora sí vas a sacar la semiología de la disnea. Desde cuándo se agita, si ha sido progresiva o no esta agitación, cuántas almohadas usa para dormir, si en la noche lo despierta la falta de aire, ¿sí? Si siente que se ahoga, ¿sí? Si tiene que pararse para poder seguir caminando, etcétera. Todos esos datos
son los que va a preguntar en relación a los síntomas. Bueno, entonces mañana nos toca clases de 12 a 1, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces mañana nos vemos a las 2. Mañana voy a ir a Durango, a la ciudad de Durango. Si en dado caso no pudiera, pues yo le aviso, doctora. Pero esa clase obviamente pues la tenemos que reponer. ¿Sí? Esperemos que sí podamos darle esa clase. ¿Sí? Y si no la damos a esa hora en la noche, la damos, no me importa. ¿Eh? Sí, doctor. Nos escapan las horas. ¿Sí? Muy bien, entonces Sí, claro que sí. seguimos con lo de disnea, el padecimiento actual.